queda abierto el pleno extraordinario que se ha convocado para el día urgente, para el día de hoy, 21 de julio de 2016, a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el siguiente orden del día. En primer lugar, el reconocimiento de la urgencia y, en segundo lugar, la adhesión y constitución de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Macizo del Carroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer y aprobación de sus estatutos. En cuanto al primer punto del orden del día, reconocimiento de la urgencia, bueno, pues hemos tenido que convocar este pleno extraordinario urgente ante el requerimiento de la Consellería, porque bueno, se enviaron los estatutos que en su día se aprobaron por la Comisión Gestora de lo que va a ser el Grupo de Acción Local, y nos ha llegado un requerimiento por parte de la Consellería que antes del 26 de julio teníamos que enviar de nuevo, aunque esto ya lo hicimos en su día, el acuerdo de adhesión aprobado por el Pleno de la Corporación, porque había habido una serie de errores formales en lo que era la redacción de los estatutos, porque no se adecuaba muy bien a lo que es la ley de asociaciones, y por eso nos han requerido para que lo hiciéramos de manera urgente, porque si bien es cierto que sí que tenemos un pleno ordinario la semana que viene, pero ante el requerimiento de la Consellería pues será necesario hacerlo a través de un pleno extraordinario y urgente. Entonces, está el reconocimiento de la urgencia y ya pasamos a lo que es el acuerdo de adhesión. Bueno, prácticamente es lo mismo que se aprobó en su día en enero, es la adhesión y la constitución de esta Asociación para el Desarrollo Sostenible de los municipios que he mencionado anteriormente, y es dar cuenta también de los estatutos de la asociación. Entre los fines, voy a resumir un poco de los fines de la citada asociación, se encuentran el desarrollo integral, armónico y sostenido de los municipios de las comarcas de la Canal de Navarrés, La Costera, Ribera Alta, Ribera Baixa, Valle de Albaida y la Safor, incluyendo entre otros pues, la conservación de lo que es el medio físico y ambiental, la promoción y explotación de todos los recursos de la comarca, mejora de sus infraestructuras y servicios, promoción turística de la zona, también la conservación y restauración del patrimonio histórico y artístico, mejora de la educación y la cultura, desarrollo agrícola, bueno, todo lo que es, en principio, para lo que se constituye este grupo de acción local, que es para el desarrollo, precisamente para el tipo de las ayudas líderes de lo que son los municipios que engloban estas comarcas. En segundo lugar, bueno, pues se dice también que los propios estatutos de la asociación, en cuanto a su constitución y funcionamiento, también nos ajustamos a lo que dice la disposición adicional quinta de la ley reguladora de las bases de régimen local, en cuanto a que tenemos la potestad las entidades locales para constituir asociaciones de ámbito estatal o autonómico para la protección y promoción de nuestros intereses comunes. Y también, ya lo que he dicho al principio, que estos nuevos estatutos que se han redactado se hacen conforme a lo que marca la ley de asociaciones, que en principio es lo que es este grupo de acción local. Entonces, a la vista de todo, bueno, ¿alguna consideración? No. Es lo mismo que hicimos en enero, pero únicamente por temas formales ajustarlo a que los estatutos se ajusten lo máximo posible a la ley de asociaciones. Entonces, a la vista de todo esto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión y constitución de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Macizo del Carroig, Serra Grossa, Riberes del Xúquer, así como manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de formar parte de la misma. En segundo lugar, aprobar los estatutos de todos sus términos, asumiendo las obligaciones de su aprobación resulten para este municipio. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios de Macizo del Carroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer, que tienen la sede en la Plaza Manuel Tolsá sin número de Enguera. Cuarto, designar como representante de este ayuntamiento de dicha asociación a Carina Primo Valiente, alcaldesa del Ayuntamiento de Quesa. Y quinto, facultar al representante del ayuntamiento la firma de cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución de los acuerdos pertinentes que se adopten al amparo de esta asociación. Entonces, sometemos a votación todo lo que son los puntos del acuerdo. ¿Vamos? Vale. Y bueno, ya está, será por finalizar la sesión de